comenzamos con la tercera ponencia de este segundo curso de Derecho Canónico que imparte la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy nos acompaña el doctor Salvador Vázquez, sacerdote. Un poco de su biografía: él nació en Cináparo, Michoacán, el 13 de septiembre de 1963. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Morelia. Tiene una licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México y el doctorado por la Universidad Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fungió como notario y juez eclesiástico en diversas diócesis de México, vicario judicial en Morelia, profesor en el Seminario Diocesano de Morelia. Fue el postulador de la causa de canonización de Vasco de Quiroga en la fase diocesana y ejerció también el ministerio como párroco en Surumbeneo, Quiroga y actualmente en La Piedad. Doctor, pues bienvenido, muchas gracias, es un honor tenerlo con nosotros. Pues gracias igualmente por esta ocasión también de poder compartir pues parte de lo que a mí la comunidad me ha dado, pues me ha dado oportunidad de llegar hasta los estudios del doctorado, como ya lo mencionabas, y pues también, ¿verdad? Pues compartiré no solamente cuestiones simplemente académicas, muchas veces ilustraré lo que vaya exponiendo, también con lo que ha sido mi experiencia personal. Pues gracias también por esta oportunidad, por esta ocasión. Los saludo a todos los que ya están conectados, los saludo con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Pues cedemos a continuación el uso de la palabra a usted para que comience con su conferencia. Gracias. Si algo lo puedo apoyar, aquí estoy de todas formas. Cualquier cosa me comenta. Sí, dice que estamos conectados 9, ¿empezamos con 9? Estamos conectados actualmente 80, padre. 80, ok, bueno, perfecto. No, 62, perdón. 62. Pero se van agregando más. ¿Alguna impresión de las conferencias de ayer? ¿Alguna cuestión así un poquito de preguntas que hubiera, que no se pudieron ver o responder el día de ayer? ¿Alguna cosa así por el estilo? ¿No hay? Hay algunas preguntas que mandaron por correo. Si quiere las comentamos al final justamente de su conferencia. Sí me enviaron algunas. Hubo algunas preguntas en cuestión en relación a la materia penal, pero pues también creo que usted sería más experto en contestarlas. Ok. Para hoy me permití hacer un pequeño ajuste, bueno, para hoy y mañana, en razón de que teníamos en esta ponencia la visión sobre el derecho penal, tanto así, cuestiones generales y también los delitos y penas para las penas para cada delito. En razón de que mañana veríamos, con mejor Dios, veremos la cuestión del derecho, el derecho procesal penal. Entonces, creí yo conveniente mejor hacer un solo bloque, ¿verdad? De tanto la cuestión de delitos y penas con el proceso penal. Y para hoy, pues empezar, primero pues ir dando una buena repasada a las conferencias de ayer, y enseguida pues también ya ponerme con el derecho procesal así en general, y por la tarde ya tener también la conferencia sobre los procesos matrimoniales canónicos. Este curso pues ya es el segundo curso que yo tengo que decir también, pues es meramente informativo, ¿verdad? Porque igualmente como hicimos en el primer curso, solamente vamos ilustrando, vamos dando la información, aunque sí en algunos puntos con cierto detalle sobre diferentes partes, ¿verdad?, del contenido del derecho canónico. Y ayer, en las conferencias de ayer, se trató de dar en general primero una visión
pues de cómo se formó el derecho canónico, una parte histórica también muy leve, pero al mismo tiempo también las partes de, digamos, los tres grandes bloques que tenemos con el derecho canónico. Uno, pues, el Código de 1917, que vamos a decir no porque entró el Código después de 1983, el Código de 17 ya quedó totalmente obsoleto, ¿no? Pues es la fuente, vamos a decir, inmediata del Código de 1983 y muchas de las leyes pues están vigentes en el Código de 83. Se suprimieron aquellas partes que pues ya, digamos, por las circunstancias, sobre todo de derecho eclesiástico, pues no van con lo que actualmente vive nuestra iglesia, ¿no? Iglesia me refiero no solamente a jerarquía, sino lo que entendemos todos los que son bautizados y especialmente pues los que se reconocen como feligreses de la Iglesia Católica. También hay no es una extensión el Código de los Orientales, no es una legislación propia que igualmente comparte mucho de lo que es el Código de 1983, que es para la Iglesia de rito latino. El Código de los Orientales, pues, incluso no está organizado en libros como lo tenemos el Código de 83 para la Iglesia de Occidente, sino está organizado sobre todo en títulos y de acuerdo a la disciplina y también a la liturgia y desde luego algunos conceptos que sí distan en algunos puntos de los conceptos también de la Iglesia Occidental, pues los orientales, ¿verdad? Pues tienen también otros puntos que no son exactos con el Código de 83 de la Iglesia Latina. Un modo de ejemplificar, por ejemplo, en el Código de 83 se dice un impedimento para el matrimonio es el de rapto y existe también el impedimento en el Código de los Orientales, pero la diferencia es que en el Código de Occidente dice, ¿verdad?, que el impedimento es solamente para cuando el hombre rapta, en vista después de contraer matrimonio con una determinada mujer, ¿no? En cambio, el Código de los Orientales abre el concepto de decir, no es solamente cuando el hombre rapta, sino cuando también la mujer rapta. Caray, pues eso de pronto para nosotros fue una novedad, pero pues al ir avanzando el tiempo, nos damos cuenta de que efectivamente, pues sí hay casos también incluso en Occidente de que las mujeres también ya raptan a los hombres con fines matrimoniales. Bueno, conceptos un poquito distintos, ¿no? Otro detalle también en el código de los occidentales de 83 decimos que el ministro, el testigo oficial de la iglesia que asiste al matrimonio puede ser el diácono. En cambio, la iglesia oriental dice, ¿verdad?, que no, el diácono no puede asistir a los matrimonios, sino que tiene que ser el sacerdote. En aras de que ellos desde el siglo VII pusieron una forma canónica, es decir, una forma bajo la cual se debe desarrollar la ceremonia del matrimonio y dicen, ¿verdad?, que para que haya validez del matrimonio, el ministro debe dar la bendición nupcial, lo cual el diácono no puede hacer, ¿verdad? Y nosotros la tenemos también en nuestro libro de matrimonios, en la ceremonia, no como una cosa para validez, sí la tenemos, ¿verdad?, como una cosa obligatoria para la licitud, dar la bendición nupcial, pero los orientales dicen, ¿verdad?, que tiene que ser para validez la bendición nupcial. Si no se da esa bendición nupcial, pues no hay matrimonio válido según la forma canónica de ellos, ¿no? Entonces, ahí pues hay varios detalles en los que no empatamos completamente, pero digamos en los conceptos de fondo y que son los que inspiran también ambas legislaciones, la de Occidente y la de Oriente, pues ahí efectivamente sí empatamos, ¿no?
porque se trata la base de nuestro dogma. Y ya solamente por estos detalles, por ejemplo, de ejecución de actos, pues entonces a veces sí tenemos un poquito de diferencias, ¿no? También se les expuso ayer el libro primero, que es de normas generales. Hay otro libro que en el curso anterior también lo expusimos. Ahora por la organización de este curso vimos pues que no había espacio para exponer el libro segundo. El libro primero pues sí nos pone en el contexto más o menos de la ley, así en general, cuáles son los principios básicos, ¿verdad? Que empieza pues por decir que el libro de el derecho canónico de 1983 es solamente para la Iglesia de Occidente, y ahí profundizamos y solamente pues para los cristianos que se reconocen, que se declaran católicos, ¿no? Y ahí hay pues varias aristas, ¿no? Este código no será entonces para aquellos que incluso habiendo sido bautizados en la Iglesia Católica han decidido abandonarla formalmente, ¿no? Y bueno, pues ahí habría una serie de profundizaciones que también por la cuestión del curso, pues no es posible ofrecerla, ¿no? Y a partir de ahí, pues se desarrolla todo la cuestión de los derechos fundamentales, los principios fundamentales que tenemos de base para el derecho de nuestra Iglesia Católica en Occidente. Ahí pues hay una serie de cosas: qué es la ley, qué son los preceptos, qué es la relajación de la ley, las dispensas, también pues cómo se toma en cuenta a las personas, que muchas cosas pues empatamos, ¿verdad?, con los conceptos del derecho civil, la persona jurídica privada y la persona jurídica pública, el cómputo del tiempo. Con eso se termina el libro primero de normas generales, y enseguida pues con eso se abre paso para decir los derechos y obligaciones que tienen todos los fieles cristianos, y a eso corresponde el libro número 2 del código que nosotros estudiamos, que tenemos en la Iglesia de Occidente. Ahí, como pues el título lo dice, pues se mencionan todos aquellos derechos, primero, que tienen todo fiel cristiano, ¿sí? Seguimos entendiendo ahí todo fiel cristiano, pero que pertenece a la Iglesia Católica, que no se ha desvinculado de la Iglesia Católica. En reconocimiento también a los derechos que puede tener cualquier otro bautizado. Bueno, hay detalles en los que se dice, en estos casos, desde luego que reconocemos las posturas, ¿verdad?, también de los bautizados no católicos. Y también en este libro segundo se amplía para varios momentos así en la legislación general, también el reconocer derechos que tienen de base la dignidad de toda persona humana, ¿verdad? Y a través de los demás libros del código, pues se va haciendo referencia a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando entran también en contacto los cristianos católicos con los cristianos no católicos, o incluso con las personas que no son bautizadas, ¿no? Y se va pues exponiendo y se va ofreciendo pues también el reconocimiento de derechos de muchas otras personas cuando entran pues en contacto, cuando entran en cierta forma en convivencia con los cristianos católicos. A partir de ahí, pues ya se les mencionó también en la primera charla, la primera conferencia, pues cómo está compuesto el Código de Derecho Canónico. Y pues hay el derecho sacramental, el derecho procesal, el derecho penal. En general son 7 libros, en los que más o menos la Iglesia para Occidente trata de expresar un derecho que pone, vamos a decir así, a la Iglesia sobre los rieles, ¿verdad?, de la ideología de la mentalidad de Jesucristo, y que pues trata también
el último canon, 1752, en la segunda parte, dice, ¿verdad?, que la norma fundamental de la Iglesia es lograr la salvación de las personas. Y de acuerdo, pues vean, esto es en la mente en concordancia, ¿verdad?, con lo que creemos en la Iglesia Católica. No se trata de decir, este derecho es mejor es peor que aquel. No, no, no. Es, ¿verdad?, de acuerdo a lo que creemos en nuestra Iglesia y que se ha venido desarrollando en los dogmas también fundamentales. Nosotros expresamos también, pues, cómo el ser humano creyente, bautizado, puede lograr también esa meta de la salvación. De ahí en fuera, pues quedarían también muchos temas que sí se tratan, especialmente en conferencias especializadas, por ejemplo, cómo reconocer los derechos que ya les mencionaba de los no cristianos, cómo reconocer los derechos de los no bautizados, en aras de que se reconoce, etcétera, etcétera. Esa parte, pues, se ve en los estudios eclesiásticos, se ve ya mucho en la licenciatura y mucho, pues, profundizamos ya en los doctorados y después en postdoctorados y postestudios, que cuando a veces podemos ofrecer todo este tipo de conocimientos, ¿verdad? Y hoy, entonces, entramos a una de las partes que dice también en el libro segundo: todos los cristianos tienen el derecho de ser llamados a juicio, de entrar en procesos, según lo marca la Iglesia. Por eso también esto que marca nuestra Iglesia tiene una serie de mecanismos para tratar de, según los derechos y obligaciones de los fieles cristianos, ¿verdad?, también de hacer juicios en los que se incluyen, pues, también ciertas penas, como lo veremos el día de mañana, que van clasificadas más o menos en dos tipos, que son las penas, son las penas medicinales. Mire, ahí sacan los estropajos de esta firma. Ajá. Este es el nequene, había haciendas de nequeneras acá en Yucatán. ¿Ahí hay alguna interferencia, no? Si Araceli Aguilera pagara su... Bueno, ojalá que no haya así más interferencias, ¿verdad? Entonces le decía que uno de los derechos fundamentales que proclama nuestra Iglesia es que todo fiel cristiano, especialmente refiriéndonos a los católicos, tiene el derecho de ser procesado según lo marca la Iglesia. Este derecho, pues lo vemos, pues, como una de las prerrogativas fundamentales, y se trata efectivamente de tratar de lograr impartir la justicia también en la Iglesia. De aquí, de este derecho, pues, digamos, entonces, se deduce que a veces algunos cristianos, no podemos decir siempre, ¿verdad?, sino a veces algunos cristianos, pues, también no van de acuerdo con la ley de la Iglesia, y quien está al cuidado de la comunidad, como es el obispo, o también otros que le llamamos ordinarios en nuestra Iglesia, pues pueden actuar con el fin de que Ulises no me pone la posibilidad de poder compartir la pantalla. Para poder presentarles diapositivas e irnos guiando con estas diapositivas. Si me pones, un momento, ahorita lo estoy checando. Si me pones como coanfitrión.
Listo. Ok. Ahí va. Y bien, entonces ahí el libro donde centramos toda esta cuestión de los procesos es en el libro séptimo, y se titula así en latín, ¿verdad? De procesivos, pero desde luego que cuando hacemos las traducciones a los distintos idiomas, pues simplemente nosotros decimos el libro de procesos, libro séptimo, ¿sí? Y está destinado a prever un sistema de protección de los derechos subjetivos, aunque también, ahí decimos, esos derechos subjetivos los consideramos también en subjetividades, perdón, la subjetividad la consideramos también en colectividades, que es lo que llamamos también los derechos de las personas jurídicas públicas. Una persona jurídica pública también está en el libro primero, que ya un poquito se les acercó a su contenido ayer. Es, por ejemplo, la Iglesia Universal, aunque le llamamos persona moral, las diócesis, que es un determinado territorio en el cual vive una comunidad, y la diócesis está también dividida en parroquias. Entonces las parroquias también son personas jurídicas públicas automáticamente por derecho. Después vienen otras personas jurídicas públicas, como pueden ser los institutos religiosos, algunas asociaciones como Cáritas, que es más o menos en forma mundial. Algunas son así por derecho, otras son simplemente por concesión de nuestra iglesia. Bueno, entonces para protección de derechos subjetivos, pero entendiendo esos subjetivos también que hay personas jurídicas públicas y entonces son derechos también de las colectividades, ¿verdad? El derecho a la acción procesal ante los tribunales es un medio para tutelar dichos derechos subjetivos y también pues de colectividades que tienen su origen en el derecho romano. Acuérdense que tanto también el derecho que muchos de ustedes han aprendido, el derecho civil, también trata de este tipo de personas, ¿verdad? Los derechos de las personas jurídicas particulares, que muchas veces son los sujetos, y derechos de las personas jurídicas también públicas. El derecho romano pues también lo contiene. Ahora, el juez supremo es el Papa, ¿sí? Y aquí es una cuestión de dogma que también se vierte en moldes, ¿verdad? De derecho romano, y lo veamos pues también así de derecho civil. ¿Por qué el Papa es el juez supremo? Desde la distinción de poderes de la Ilustración, acuérdense que Montesquieu decía de los tres derechos, de los tres potestades, ejecutiva, judicial y legislativa. Entonces, decimos que esa potestad en la Iglesia la tiene el Papa, en primer lugar. Enseguida veremos también los obispos, pero el Papa en general, porque la cuestión de nuestro dogma es que lo que legislaron y lo que escribieron el colegio apostólico, es decir, los 12 apóstoles, incluyendo a San Matías, que después vino a sustituir el espacio dejado pues por Judas, el traidor Judas Iscariote. Entonces, lo que escribieron los apóstoles, lo que mandaron los apóstoles, es para toda la iglesia, tiene efecto para toda la iglesia. Y de hecho, pues vean cómo seguimos todavía con las cartas, con los escritos del Nuevo Testamento, que efectivamente fueron los apóstoles o discípulos de los apóstoles quienes escribieron, y eso tiene vigencia pues para toda la iglesia. Y ahí ya encontramos legislación. El que más legisló, vamos a decir así, y que se encuentra en el Nuevo Testamento, fue San Pablo, pero después, ¿verdad? Al irse diseminando los apóstoles,
De algunos por la tradición, pues tenemos cierta orientación donde murieron, donde habían puesto su sede, pero eso no es pues algo así definitivo, porque hay incluso diferentes versiones en la tradición de la historia de los apóstoles, del que sí tenemos una seguridad que murió en Roma, que ahí quedó su sede, fue de San Pedro. Y la iglesia reconoce, ¿verdad?, que desde entonces el único sucesor de un apóstol, así con seguridad, es el que sucede al obispo de Roma, y que después ha venido a hacerse pues la elección, no solamente por la iglesia de Roma, sino por la iglesia universal, por los alcances de la autoridad que tiene el obispo de Roma, o que llamamos pues también el papa. Papa, muchos de ustedes ya lo saben, quiere decir, es la abreviación de la expresión pater patronum, padre de los padres, ¿verdad? Y por ese lado, entonces, el único que tiene una sucesión directa de uno de los apóstoles con certeza, para nosotros es el Santo Padre, así lo llamamos también, es decir, el Papa, ¿verdad? Hay una discusión que ya no se ha retomado, pero que se dio mucho en la Baja Edad Media, sobre todo con los orientales, y que fue pues parte también del cisma de la separación, y es que ellos decían que el obispo de Constantinopla, cuando la cabecera del Imperio Romano se fue hacia allá, y que duró pues vigente hasta que los árabes lo destruyeron el imperio y tomaron Constantinopla, decían pues que allí el apóstol Andrés, el hermano de San Pedro, había puesto su sede, pero pues como por la historia podemos así deducir, correspondía más a otros fines, ¿verdad?, que efectivamente a un gobierno eclesiástico, a un gobierno religioso. Y entonces pues los de Oriente querían, como se fue la cabecera del imperio para allá, también querían, ¿verdad?, que la cabecera de la iglesia estuviera en Constantinopla. Bueno, eso se zanjó ya hace pues, también varios siglos, y después vino la decisión de la Iglesia Oriental con Miguel Celorario, pero han vuelto muchos de ellos, de los patriarcados antiguos de ellos, han vuelto a la comunión con la Iglesia Católica, y seguimos pues reconociendo que el juez supremo es siempre el Papa. Y decimos aquí, tiene una potestad ordinaria propia, que es suprema, plena, inmediata y universal. Es decir, nadie en la iglesia tiene esta potestad, sino solamente el Santo Padre. El Santo Padre, por lo mismo, entonces, dictará personalmente la sentencia, o por un juez delegado, o por los tribunales ordinarios de la sede apostólica. Entonces, hay estas oportunidades. El Santo Padre casi nunca, ¿verdad?, casi nunca, incluso en la historia del papado, ha dictado la sentencia contra algunas personas, ¿no? Sí se daba mucho aquello de las excomuniones, y esos fueron a veces los casos, ¿verdad?, en los que los papas dictaban alguna sentencia, porque la excomunión, siendo una pena ya impuesta, era fruto de un juicio, de un proceso. Pero fuera de esos casos, hay muchas cuestiones en la iglesia en las que el Papa a veces designa, y todavía en la actualidad ha habido casos así, designa a una persona así, delegado para este asunto, y que lo finiquite y lo termine con la sentencia. O también, el modo más ordinario es a través de los tribunales de la sede apostólica. Los principales tribunales de la sede apostólica, y que son, pues, vamos a decir, son brazos del Papa, el Supremo es la signatura apostólica, equiparado un poquito, pero para cuestiones pues de fe y de algunas costumbres, es el tribunal de la congregación para ahí se me está escapando ahorita la palabra, de la congregación para, híjole, perdón, se me escapó, pero es el que juzga pues de la ortodoxia, de los dogmas, es el que ha llamado a algunas personas, sacerdotes, laicos, obispos, a dar respuesta a las acusaciones que se les hacen de promover ciertas cosas en contra del dogma de la iglesia y de sus costumbres.
y es el que lleva pues también los procesos de algunos casos muy delicados, como los casos de pederastia, ¿verdad? De algunas herejías que van contra el dogma de la Eucaristía, contra el dogma de los sacramentos, en fin, ¿verdad? Y también pues cuestiones pues de disciplina, de costumbres, como esto que les mencionaba, es el que lleva pues los casos de la pederastia, de sacerdotes pederastas, ¿verdad? Hay otros tribunales, para la cuestión matrimonial, sobre todo está el tribunal de la rota romana. Rota quiere decir pues que en el origen parece que los jueces se ponían en torno a una mesa redonda y ahí pues iban tratando los casos y ahí opinaban y ahí daban la sentencia, ¿no? Entonces era una rota así en la que incluso pues porque se rotaban los casos como iban llegando, ¿no? Las otras congregaciones también tienen sus tribunales, pero los principales son esos tres. Aquí les pongo, por ejemplo, en esta diapositiva, los tribunales ordinarios de la Sede Apostólica, los brazos pues, de justicia del Santo Padre, Tribunal de la Rota Romana, su función específica también es de apelación. Bueno, yo les decía principalmente es para casos matrimoniales, pero también en algunas situaciones, sobre todo en los casos de los obispos, en los que entra alguna cuestión con los obispos, la Rota Romana juzga, pero también es directamente, pero es también un tribunal de apelación, sobre todo para los casos matrimoniales. El Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica juzga, ¿verdad? A este tribunal se puede apelar en los casos también de las decisiones de la Rota Romana o de los tribunales de las otras congregaciones, excepto de esta que les digo, ahorita se me está yendo el nombre, quizá ahorita va a salir, ojalá que aquí salga, ¿verdad? De casos judiciales y administrativas, es responsable de la recta administración de la justicia. En general podríamos decir que este es el Tribunal Supremo pues, de la Iglesia, ¿sí? Y después del Papa, ¿quién más es juez? Los obispos diocesanos. Ojo con esta expresión, ¿verdad? Porque hay más obispos, pero no son diocesanos, ¿no? Aquí en la diócesis de Morelia, el obispo diocesano es el arzobispo, ¿sí? Arzobispo no quiere decir que tenga más potestad que los demás obispos, ¿no? Pero sí, simplemente es el obispo principal de una región. Aquí de la región de Don Vasco, pues él es el obispo principal. Hay otras diócesis en la región, y es prácticamente en el estado de Michoacán. Está la diócesis, por antigüedad las menciono, la diócesis de Zamora, la diócesis de Tacámbaro, la diócesis de Apatzingán y la diócesis de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Entonces los obispos de cada una de estas diócesis son también jueces, los jueces principales ahí en su diócesis. La función judicial en cada iglesia particular, diócesis, bueno, también hay iglesias que les llamamos equiparadas a las diócesis, que no se han instaurado como diócesis, no se han erigido como diócesis por algún motivo, ¿verdad? Que a veces todavía no tienen los requisitos suficientes para hacer una diócesis. Muchas veces se les llaman prelaturas territoriales, o a veces también Papa Juan Pablo, pues en el Código 83 puso las prelaturas personales de algunas, y así pues están el Opus Dei, está, bueno, hay más, ¿verdad? Ahorita se me ocurre nada más el Opus Dei. Entonces, el que ejerce la potestad judicial en la diócesis, el primero pues es el obispo, por sí mismo o por otro. En virtud de su potestad de régimen. Les decía, bueno, el obispo diocesano. Hay otros obispos que no son obispos diocesanos, se les llama pues obispos auxiliares o titulares también. Tienen título de una diócesis que pues ya no se puede gobernar según la Iglesia Católica porque no hay fieles ahí, o incluso lugares que ya desaparecieron, pero que se conserva el título para poder seguir usando como sedes pues, de obispos, decía los que son auxiliares o incluso titulares.
Los auxiliares aquí en Morelia, pues quizá ustedes los conozcan, por antigüedad, padre Monseñor Carlos Suárez, luego hay tres jóvenes, el padre Monseñor Juan Espinosa, Monseñor Víctor Alejandro y Monseñor Herculano. Hay obispos titulares también aquí entre nosotros, son los obispos eméritos, Monseñor Villegas y desde luego el señor arzobispo emérito, cardenal Suárez Inda, ¿verdad? Pero ellos por sí no tienen potestad ordinaria para juzgar en la diócesis, ¿verdad? A menos que el obispo diocesano les encargue el juicio de algún caso particular. Todo obispo diocesano ha de nombrar un vicario judicial, que es especialmente sobre quien recae ya la labor de hacer justicia. U oficial, bueno, pues, pero de ordinario, pues es un vicario judicial, ¿sí? Con potestad ordinaria, distinto de la persona del vicario general. Ahorita digo ¿por qué no se quiere que el vicario general sea vicario judicial? El vicario judicial, pues entonces, va a ser el que en nombre del obispo y en ocasiones también en nombre de la iglesia, incluso pueden decir en algunos casos en nombre del papa, también puede ejercer la justicia. Como el vicario judicial está abocado a las cuestiones pues, de impartición de justicia, se quiere que no haya la tentación que el vicario general, que tiene pues también régimen en la diócesis, se meta en las cuestiones de administración de justicia. Uno, por una parte, digamos, pues es normal ¿verdad? Que son dos oficios que tienen potestad distinta y no conviene que recaigan en una sola persona. Primero porque los asuntos son muchos ¿verdad? En la diócesis y la mayoría de los asuntos, pues también el vicario general, en nombre del obispo, los atiende, pero sería un riesgo ¿verdad? Que descuidara también la parte del ejercicio de la justicia. Por lo cual, pues, ¿verdad? No es conveniente. Y además también, porque ha habido tentación, pues que a veces el vicario general, vamos a decir así, la agarra contra alguna persona, especialmente contra algún clérigo, y rápido ¿verdad? Se lanza a hacer el proceso y ¡pum! ¿verdad? Da sentencia o daba pues sentencia. A partir especialmente del Código 17, se pide que el vicario judicial, que el vicario general no tenga que ver en los asuntos de la administración de justicia. Y es algo pues, se los comparto así con cierta, ¿qué les diré? Pues con cierta preocupación, que muchas veces todavía en nuestra iglesia no hay esa conciencia, ¿verdad? Y a mí me han llegado casos en los que el vicario general es el que trata de imponer alguna pena y pues rápido, pues desafortunadamente como el derecho fundamental es de que todos los fieles cristianos tenemos el derecho a que se nos juzgue según lo marca la iglesia, pues esas sentencias de los vicarios generales pues las rebotamos pues fácilmente, ¿verdad? Ahora, el quehacer del vicario judicial dice, constituye, en primer lugar, pues un solo tribunal con el obispo. Es decir, el vicario judicial se le llama así porque en nombre del obispo administra la justicia. No va a administrar la justicia, ¿verdad? Contra las disposiciones también del obispo y mucho menos contra las disposiciones de la iglesia. Y tanto el obispo diocesano como el vicario judicial, entonces van a administrar la justicia, ¿verdad? En nombre de la iglesia. Ahora, puede designarse vicarios judiciales adjuntos, eso es muy práctico. Yo aquí para la diócesis, cuando yo fui el vicario judicial, le pedí a don Alberto que nombráramos vicarios judiciales adjuntos. La razón, esto es una cosa muy práctica, ¿verdad? Porque a veces son tantos los casos, que un vicario judicial solito, incluso para la cuestión aquí de nuestra diócesis, no da abasto, ¿verdad? Entonces,
yo propuse, don Alberto aceptó, tenía yo 2 vicarios judiciales adjuntos, en aras pues de una mejor atención de los casos que nos llegaban, las peticiones que nos llegaban de las personas, ¿verdad? Sobre todo, pues aquí les iré diciendo mucho que se trata de los casos que llegan a los tribunales eclesiásticos. La mayoría son, por decir, un 85-90%, pues son casos de matrimonio, de nulidad matrimonial. Entonces, por ahí, pues, de verdad no nos damos abasto. Ya en la tarde les diré pues un poquito sobre el proceso matrimonial. Y el Papa Francisco, también pues viendo que éramos muy lentos en los procesos judiciales matrimoniales, pues él hizo algunas reformas que supuestamente han dado mucha agilidad, y ya desde el Papa también Benedicto, había hecho una reforma significativa para los procesos matrimoniales, pero ya el Papa Francisco pues hizo una super reforma, ¿no?, en la que se nos pide, bajándonos al proceso rápido, no al proceso ordinario, que el proceso rápido por mucho nos extendamos, por mucho unos 3 meses, ¿no? El proceso ordinario, pues sí se nos pide que cumplamos en llevarlo más o menos en un año. Pero aún así, yo les comparto, a los tribunales eclesiásticos están, vamos a decir, atestados de casos, ¿verdad?, que sí nos hace falta pues más trabajadores en este sentido, más manos, más operadores que nos ayuden pues a administrar la justicia en este campo de las cuestiones matrimoniales. Y a mí me parece que en diócesis tan grandes como la nuestra y otras que son muchísimo más grandes como México, como Guadalajara, como mismo Monterrey, pues este es un recurso súper necesario, vicarios judiciales adjuntos, ¿sí? Ahora, todos han de ser sacerdotes en cuanto pues vicarios judiciales, ¿sí? Doctores o licenciados en Derecho Canónico, al menos de 30 años. ¿Por qué se pone pues la exigencia de esto? Miren, de doctores o licenciados, porque es una materia, como ustedes bien saben, también por la materia que ustedes dominan, de todas las cuestiones pues, del derecho, que nosotros le llamamos pues derecho laico, o a veces decimos derecho civil, son cantidad de leyes, cantidad de recovecos, cantidad de cosas, ¿verdad? Y la licenciatura, pues sí es un estudio muy general, pero ya con cierta profundidad del derecho de la Iglesia. Y el doctorado, pues es profundizar, ¿verdad? No se puede decir que solamente en el tema que presentamos de tesis doctoral, sino que se profundiza también en el derecho de la Iglesia en muchos aspectos. Y por eso, pues se necesita sí tener una capacitación muy buena, y además una vez que terminamos los estudios, es necesario seguir estudiando, seguir estudiando, ¿no? Porque con lo que terminamos, incluso yo lo digo pues con el doctorado, pues yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que sí debemos dominar y tenerlas claras, pero a veces por lo que sea, a veces también porque nos ponen pues, como en mi caso ahorita que tengo parroquia, y antes, como decía en la presentación, además tenía pues la cuestión con otros tribunales. Actualmente pues sigo trabajando con otros tribunales, y además pues por 10 años estuve al frente de la investigación de la causa de canonización de Don Vasco. Pues imagínense, ¿verdad? Hay muchas cosas que si no las domina uno, y si no le echa uno muchas ganas de veras a seguir profundizando, pues a veces no ayudamos a nuestros obispos, y esa es la cuestión, ¿verdad?, que el vicario judicial tiene que ser un apoyo grande para su obispo diocesano, ¿sí? Aquí esto de 30 años, bueno, pues se ha puesto también como una, vamos a decir así, un requisito de cierta madurez también ya humana, ¿no? Y de cierta madurez también cristiana. No se quiere decir que antes de los 30 años, si se nombrara algún vicario judicial en esa edad, no vaya a ser, bueno, no, yo creo que sí, pero pues este señalamiento pues es más o menos para que haya también ya
una seguridad de cierta madurez de nosotros, ¿no? A mí me hicieron vicario judicial cuando ya tenía como 36, 37 años, ¿no? Ahorita ya tengo 57. Bueno, también ha de nombrarse un promotor de justicia, que ustedes lo conocen con el nombre de fiscal, ¿verdad? El promotor de justicia en la iglesia es la figura que corresponde al fiscal también. Y un defensor del vínculo, digamos, también es un defensor de oficio, vamos a decir, ¿no? Que tutela sin descuidar la cuestión de la defensa de los derechos personales, pero tutela también mucho, ¿verdad?, que efectivamente los procesos se lleven de acuerdo a la iglesia, ¿sí? Igualmente el promotor de justicia también tiene digamos, esa cualificación en su ministerio. Y el defensor del vínculo, entonces, es especialmente para dos tipos de casos. En los procesos le llamamos pues así también de declarar nula la ordenación de algún sacerdote, él defiende todo lo que corresponde, digamos, al bien de la iglesia, y también, en las cuestiones de los procesos de nulidad matrimonial, ¿sí? Él interviene ahí, ¿verdad? No es alguien que se oponga simplemente a la anulación o a la declaración de una ordenación inválida, o también a la celebración de un matrimonio inválido, ¿no? Su deber no es oponerse por sistema, sino que todo, ¿verdad?, se haga conforme lo marca la iglesia, que se tutele pues bien el derecho de las personas y se tutele también de la parte del derecho público de nuestra iglesia, ¿sí? Estos oficios de promotor de justicia y de defensor del vínculo, ahí sí pueden recaer sobre una misma persona, pero actuarán según los casos, ¿verdad? Cuando haya si recae sobre la misma persona, pues cuando haya un caso de nulidad de la ordenación sacerdotal, pues actuará según corresponde, y en los casos matrimoniales actuará también según corresponde. Hay determinadas causas que necesitan un tribunal colegiado, y son pues las causas más difíciles, las más intrincadas, como las causas de nulidad del orden sagrado, las causas de nulidad matrimonial, causas penales cuando media la expulsión del estado clerical y cuando se trata de imponer o declarar una excomunión. El colegio más chiquito, pues es de ordinario el que se nombra para las causas de nulidad matrimonial. Ahí se pide tres jueces, ¿sí? En las de nulidad de orden sagrado y en las causas penales, pues se suelen nombrar 5 o más jueces, ¿sí? Pueden nombrarse también junto con los jueces eclesiásticos, con los sacerdotes o los clérigos, porque también los diáconos pueden ser, nombrarse jueces laicos. Jueces laicos solitos, no, ¿verdad? La cuestión es que muchas veces se quiere equiparar los conceptos del derecho laico civil con los conceptos del derecho canónico, y a veces no empatamos, ¿no? Entonces, por eso se necesita que al menos, pues, algunos de los jueces, que la mayoría de los jueces sean sacerdotes, ¿sí? En los casos matrimoniales pueden ser, ¿verdad?, pues 2 jueces sacerdotes o clérigos y un laico, también como juez. En las cuestiones penales, ahí no se admite laicos, ¿verdad? No es porque los hagamos menos, sino pensamos pues que se trata de un campo en el que completamente se tiene que estar empapado por el estudio, por la experiencia de las cuestiones pues de lo que viven los sacerdotes y vamos a decir también de sus fechorías, ¿no? También en general se nos dice que incluso el juez laico debe ser doctor o licenciado en Derecho Canónico, pero son muy pocos los casos, ¿no? Aquí en nuestra patria, yo recuerdo pocas personas que tengan al menos pues, licenciatura en Derecho Canónico y que ayuden a los tribunales eclesiásticos. Yo sí recuerdo casos en el Tribunal Eclesiástico de México y en el de Guadalajara. En otros
en otras diócesis no tengo noticia de si tienen laicos. Nosotros aquí en Morelia no tenemos laicos, pero queremos que haya laicos, ¿verdad? Y volteé así a ver a algunos de ustedes que veo, tengo aquí pues aquí la posibilidad de verlos, ¿verdad? Entonces sí necesitamos también. Pero bueno, hay que ir con cierta calma, sin apresurarnos. Y esto que nos está brindando la Universidad Michoacana, también yo ya lo había intentado con universidades privadas como la UBAC. No se había concertado, pero qué bueno que ya con la Universidad Michoacana pues se está dando algún paso, ¿no? Esto también en aras de que los laicos, muchos de ustedes que se vean pues capacitados, puedan ayudarnos a hacer justicia para tantos y tantos casos que en verdad, pues, les digo, no alcanzamos, ¿no? Ya la forma, yo la tengo que seguir platicando con por lo pronto con nuestro arzobispo. Antes ya había platicado con don Alberto, con el cardenal, y habíamos pues ir proponiendo en las universidades este tipo de estudios. Y bueno, qué bueno que ya se ha dado este primer paso, ¿sí? Ahora, también puede haber jueces únicos, ¿sí? Especialmente pues ahora, con las reformas del Papa Francisco, se ha potenciado más ya la reforma que ha hecho el Papa Benedicto para nombrar jueces únicos. Es decir, el vicario judicial, él se puede autonombrar juez único para un caso, o puede designar a alguno de los otros jueces que tiene la diócesis, ¿verdad? Como juez único para algún caso, especialmente pues, para los casos matrimoniales. Cuando lleguemos a la cuestión ya de los procesos matrimoniales por la tarde, les diré qué se necesita para nombrar un juez único, ¿sí? Y el juez único, pues sí tiene que ser también clérigo, y también ahí en esos casos entra también ya el juez único laico, ¿sí? Pero siempre actuará en un notario, el notario pues también puede ser algún laico o alguna religiosa, bajo sanción de nulidad de las actas si no está firmada por él, es decir, por el notario, y el notario puede ser laico. Aquí falta, ¿verdad?, un detallito, que el juez único siempre debe estar también acompañado por un asesor. No, aquí está, designando 2 asesores o al menos un asesor eclesiástico, ¿sí? Aquí dice 2, pero también el Papa Francisco redujo a un asesor, ¿sí? En los otros casos donde hay juez único, que serían pues casos muy extraordinarios, por ejemplo, el derecho penal, que ahí es bien difícil que haya pues un juez único, pero puede ser que hubiera el caso de un juez único, siempre debe estar acompañado de 2 asesores. Hay un proceso que llamamos pues administrativo, también que se da en los procesos matrimoniales o también se da en los procesos penales. Ahí parece pues haber un juez único que de ordinario será el obispo o su delegado, pero siempre al examinar el material siempre debe tener 2 asesores, ¿sí? Y ahí también los asesores pueden ser clérigos o también pueden ser laicos. Se me pasó un detallito en la diapositiva anterior, aquí donde en cuanto que debe ser doctores o licenciados, el derecho de la iglesia también dice, aquí no lo anoté y te voy a anotarlo, que también se les dice que sean verdaderamente expertos en derecho, ¿sí? No solamente los titulados, sino hay personas que puede ser por su dedicación, porque les gusta, también me entré muchas de estas cuestiones del derecho, de la iglesia, y son gente pues experta, ¿verdad? De hecho, pues los jueces, muchos de los jueces aquí en Morelia, la mayoría no están titulados en derecho, ni siquiera licenciados, ¿no? Pero sabemos pues que son gente experta por sus trayectorias de párrocos, de oficios diocesanos, etc. En el canon 1423, con la aprobación de la sede apostólica, varios obispos pueden constituir un tribunal de primera instancia común
a todas sus diócesis, es decir, porque a veces no tienen, pues, sobre todo personal suficiente, y varios obispos pueden hacer un tribunal único, ¿verdad?, para todas las diócesis, tanto de primera instancia como de segunda instancia. Acuérdense, pues, la instancia primera es la que juzga, ¿verdad? Así, en primer lugar, luego ya el de segunda instancia es de apelación, incluso también en la iglesia hay casos de tercera instancia, ¿no? Desde los tribunales que les mencionaba, el tribunal de la rota, el tribunal de la asignatura apostólica, pues a veces son de tercera, cuarta o quinta. Yo recuerdo un caso en la asignatura apostólica de 5 apelaciones, ¿verdad? Entonces, pues era hasta de quinta instancia, ¿no? Luego, el canon 1439, párrafo 2, la conferencia episcopal puede constituir tribunales también de segunda instancia, es decir, de apelación. Aquí, pues, hasta aquí en general, más o menos, es la primera partecita que deseaba yo presentarles de estos procesos en la iglesia, cómo digamos, se hace la impartición ya directa, cercana de la justicia. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna cuestión. Entraremos, pues, ya a decir en general qué son los procesos, cómo se lleva la mecánica de los procesos. Digamos, primero les presenté la parte estática, de los procesos. Ahora viene la parte, pues, ya más dinámica de los procesos. Le voy a leer unas preguntas, padre, que nos escribieron. Sí. La primera pregunta que solicitan la hace Adrián Dimas. Dice, en el caso de sujeción a proceso, una edad mínima para ser procesado, similar a los casos de imputabilidad en el derecho penal común. Y la otra también que hace él mismo, dice, en el caso de tribunal y autoridades, se conocen determinados procesos. Se puede dar el caso de jurisdicción concurrente. ¿Cómo se determina la competencia? Sí, bueno, a ver, la primera, ¿verdad? Hay muchas cosas porque también tenemos de base como el derecho civil, ¿verdad? El derecho romano, ¿sí? Y además, hasta la Alta Edad Media, pues teníamos aquello que ustedes conocen con el nombre del derecho común, ¿verdad? Entonces, todos esos cuerpos legislativos también son las bases, pues, del derecho canónico, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas cosas similares, muchas, ¿verdad? Con los procesos civiles, ¿verdad? Pero desde luego la orientación cambia y también a veces las atribuciones de las personas que intervienen, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que se ha promovido ya mucho los juicios orales en México, ¿verdad? Nosotros sí tenemos, en el derecho canónico sí tenemos también la posibilidad de llevar juicios orales, pero siempre también hay cuando hay juicio, declaración pues oral, ¿no? Siempre tiene que haber un notario, siempre, que siempre lo baje al escrito, porque también como en los juicios orales civiles, todo debe constar por escrito, ¿no? Entonces, no promovemos mucho los juicios orales y especialmente que haya confrontación de las partes, porque con frecuencia ahí sabemos que se nos escapa la verdad, ¿no? Y eso de que se escapa la verdad, pues es que se acaloran las personas y que ya no es objetivo en decir, efectivamente, pues pasó esto y decir escuetamente los hechos sin carga psicoafectiva, ¿no? Y a veces, pues, ustedes quizás han sido testigos de los zafarranchos que se arman en los tribunales, ¿no? Que tú esto, que tú aquello, y que, bueno, pues, que no funciona, ¿no? Casi nunca tenemos careos, ¿verdad? Sí puede haber también careos, por ejemplo, cosas pues así muy comunes con el derecho, sí. Puede haber careos,
pero no los preferimos, ¿no? Porque en aras de eso, que se nos puede escapar la administración de la justicia y que pues el juez también puede verse involucrado, ¿verdad? Digamos así, con ciertos sentimientos por aquel que se ve más débil, por aquel que se ve, digo, no que seas más desprotegido, o también pues por, ya bien el verbo, que algunos son muy buenos y son cualidades pues a veces personales, y que saben dorar bien la píldora y pum, es una decisión contraria a la justicia, ¿no? Entonces, por eso, pues, aunque hay todas esas posibilidades, preferimos en los juicios, pues, llamar a las partes, entrevistarlas aparte, tanto el promotor de justicia, en los casos que interviene, como el defensor del vínculo, tienen la obligación, pues, de mandar sus preguntas al juez que va a interrogar, o que se le llama, pues, también ahí se me escapa otra vez la palabra. El que hace pues los interrogatorios así ya directamente, ¿verdad? El juez instructor, o a veces también le llamamos el instructor, ¿verdad? Le recoge todas las pruebas. Bueno, en muchas cosas, pues sí, estamos muy cercanos, muy parecidos, ¿no? Solamente que lo que reconocemos nosotros y tratamos en los tribunales eclesiásticos, en los procesos, pues es de acuerdo a la fe de la iglesia, ¿verdad? Que desde luego pues va de la mano con mucho de los derechos humanos que se reconocen pues a toda persona. Un derecho que se reconoce, vamos a decir así, es que todo fiel, por mencionado en el libro segundo, pues hay todos el estatuto de los fieles laicos, el derecho especial de los fieles laicos, y luego también hay el estatuto especial de los clérigos y de los religiosos, ¿no? Pero, por ejemplo, a que se reconoce a todo mundo que no ha abrazado el sacerdocio o que no ha emitido votos públicos en un instituto de vida consagrada, es que todo el mundo tiene derecho a casarse, ¿verdad? Entonces, nadie puede prohibir a alguien que se case. Si alguien, bueno, y que se case con libertad, por eso, pues acuérdense las fórmulas de quienes se han casado ya en la iglesia, les preguntamos, la primera pregunta que les hacemos ahí al momento de tomarles el sí, es, ¿vienes libremente? Porque es un derecho de contraer matrimonio libremente. ¿Vienes libremente a casarte sin que nada ni nadie te presione? ¿No vienes presionado? ¿Verdad? De ordinario, pues ya cuando están ahí enfrente del sacerdote, pues ya con todas las circunstancias, todos dicen que sí, ¿no? Sí, sí vengo libremente, ¿no? Pero ya en las causas de nulidad, pues vemos, ¿no? Que algunos fueron forzados, que algunos fueron obligados. ¿Verdad? A veces incluso hay muchas causas que las tratamos por el miedo reverencial, que especialmente se da pues hacia los papás. Si tu papá no te hubiera presionado, ¿te habrías casado? No, no me habría casado. Ok, punto, se acabó, ¿no? Ahí hubo una violación de un derecho natural a la persona de casarse con libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cuando se demuestra que se violó ese derecho, pues el matrimonio se declara nulo, ¿verdad? Entonces, vean, hay muchas cosas en las que sí empatamos, pero siempre hay pues ciertos sesgos que son diferentes también por la orientación de los juicios en la iglesia, ¿verdad? Es tutelar por los derechos de los cristianos, les digo, empezamos por los católicos, ¿verdad? Sin olvidar cuando entran en juego también los derechos de los no católicos y de los no bautizados, pues también ahí le hacemos la lucha, ¿no? Conforme a la segunda pregunta, ¿no me la repites, Ulises? Por favor. Claro, se la repito. En el caso de tribunales y autoridades que conocen de determinados procesos, ¿se puede dar el caso de jurisdicción concurrente? ¿Cómo se determina la competencia? Sí, de hecho, para todos los procesos, hay, digamos así, tribunales que pueden juzgar el mismo caso, ¿sí? Y sobre todo los tenemos primero por el lugar donde se cometió, digamos, donde se realizó el acto jurídico, ¿sí? Les voy a estar pues mencionando más el derecho matrimonial porque es el más concurrente y el más claro, ¿no? Entonces podemos utilizar la energía eléctrica para generar una energía mecánica para darle movimiento a las ruedas.
Es otra conferencia, ¿verdad? De la energía y de las ruedas. Ok. Entonces, un tribunal, varios tribunales pueden juzgar el mismo caso. El primer criterio así en general es el lugar donde se realizó el acto jurídico. Otro criterio es que para los procesos matrimoniales cambia, porque ese es el primer criterio, es el lugar el domicilio, o al menos también para los procesos matrimoniales, el Papa puso también ya el cuasi domicilio, ¿sí? En el libro primero al final también se dice de esta cuestión del domicilio. Domicilio entendemos cuando una persona ha habitado al menos 5 años en algún lugar o ya se fue a vivir ahí con intención de vivir, ¿verdad? Así ya establemente. El cuasi domicilio lo entendemos al menos la permanencia de más o menos de 3 meses o pasar ahí al menos 3 meses, ¿no? Y hay también otros criterios de jurisdicción, que es el lugar donde está la mayoría de los testigos, ¿verdad? Entonces, ven, hay varios tribunales que pueden ser concurrentes para el mismo caso, ¿verdad? ¿Cómo se atribuye la jurisdicción? Pues, vamos a decir, de algunos de estos criterios, pues en donde primero se pone el caso, ¿verdad? Y no solamente donde primero se pone el caso, porque puede ser que se ponga en otro lugar también más o menos al mismo tiempo o un poquito después, pero si ya el tribunal en el que se puso el caso, el tribunal que primero empieza el caso, ese adquiere la jurisdicción, ¿verdad? Entonces, sí se puede turnar a otro tribunal, pero cuando ya el mismo tribunal, ¿verdad? Deje de lado su jurisdicción y la parte puede solicitarlo en otro lugar, o la parte puede también renunciar a la jurisdicción de este tribunal para llevar el caso a otro tribunal, ¿verdad? Pero desde luego, tiene que haber pues causas al menos justas, ¿sí? Que expliquen el por qué es conveniente llevar el caso en otro tribunal, ¿verdad? Entonces sí tenemos concurrencia nosotros llamamos pues de jurisdicciones, pero más o menos esa es la forma como se resuelve, ¿verdad? Le hago otras dos preguntas, doctor. Sí. La hace Adán Valencia. Dice, en el foro común, materia penal, los elementos del delito son la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En el foro eclesiástico, ¿qué elementos debe tener un delito y cómo está definido el delito de esta misma materia? Y en una segunda pregunta, la misma persona dice, un tribunal eclesiástico solo se conforma por sacerdotes y obispos, o también un abogado en la especialidad puede ser parte de un tribunal eclesiástico, y si es así, ¿qué función podría desempeñar? Muy bien. Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿no me la repites? Sí, se la repito. Dice, en el foro común, entre paréntesis, materia penal, los elementos del delito son la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En el foro eclesiástico, ¿qué elementos debe tener un delito y cómo está definido el delito de esta misma materia? Sí, aunque lo veremos pues, con más detenimiento mañana, pues casi coincidimos en los elementos, ¿verdad? Porque desde luego tiene que ser una conducta tipificada, ¿sí? Porque también tenemos pues el principio, igual como en los juicios civiles, ¿verdad? Que si no hay señalamiento de delito, pues no puede haber pena, ¿verdad? Por eso, si una conducta tipificada. Mañana veremos las penas para cada delito, es decir, vamos a decir los cuales son los delitos que se tipifican por derecho universal, es por derecho de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, la comisión de cualquiera de esos delitos, pues implica pues una conducta contraria pues a lo que pide la iglesia. Y si hay una tipificación de delitos. Entonces, un elemento importante es la culpabilidad, ¿verdad?
que también ahí utilizamos, ¿verdad?, el término de dolosa, ¿verdad?, que se le pueda pues también atribuir en forma, que fue una conducta cometida en forma dolosa, ¿verdad? Y la atribución, la responsabilidad, pues también la marcamos de acuerdo a la situación personal, ¿no? Porque, a decir, alguien cometió ya un delito, ¿no? Bueno, lo que tenemos que corroborar que además de la comisión del delito, también se le pueda atribuir, y hay el canon 1324, 1323, 1325 y hasta el 27, dice, ¿verdad?, de causas agravantes y atenuantes, ¿sí? Por ejemplo, quien comete aborto, aquí es uno de los pues, más traídos pues, para los ejemplos, tiene que ser que lo haya cometido con libertad, ¿verdad?, para que se le pueda asignar la pena o castigarse, ¿verdad?, que lo haya cometido con libertad. En eso de la libertad, pues incluso entran también las cuestiones de los trastornos psíquicos, ¿verdad?, etcétera. Ahí pues está una casuística muy grande, ¿sí? Y luego también que tenga ciertos requisitos legales, por ejemplo, si una persona que no ha cumplido los 16 años, pues no se le, aunque cometió el delito, no se le pone la pena, que el aborto pues es excomunión, ¿verdad? Y le llamamos ipso facto. Hay penas hay delitos, perdón, que tienen pena habiéndose cometido ipso facto, pero para poderles poner la imputabilidad hay que ir viendo todos estos requisitos, de que algunos son pues, digamos, de naturaleza y otros sí son de derecho eclesiástico, ¿verdad? Más o menos pues eso es lo que para responder a la pregunta, aunque mañana lo veremos pues un poquito más ampliamente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, le entramos otra de las preguntas es, la hace Ponciano Chávez, dice, si se puede ser abogado laico postulante como ayudante en el proceso de una anulación matrimonial. Sí, desde luego que sí. Ya les decía que siempre tiene que haber cuando es el proceso que se lleva por colegio, pues puede uno de los jueces ser laico. Y también en los casos de juez único, desde luego con la aprobación del obispo, algún laico puede ser también juez único, ¿sí? Las demás funciones, que ahorita también trataremos de ver, los demás oficios, mejor dicho, los notarios, el instructor, pues el actuario pueden ser también laicos, ¿verdad? El instructor, solamente de los casos de juez único, pues desde luego puede ser un laico, ¿verdad? El promotor de justicia, el defensor del vínculo, eso sí se requiere pues que sean sacerdotes. Ahí todavía no se admite que sea un laico, ¿verdad? ¿Y estos cómo se usan, mamá? Adelante. No es que... ¿Pero lo eches en tu calzón? Tiene el micrófono prendido. Tú se lo puedes sacar. Buenos días. ¿Es desodorante íntimo? Perdón, buenos días. No sé si puedo hacerle una pregunta porque voy manejando y me gustaría preguntarle algo al doctor. A ver. Muy buenos días. Mi nombre es Araceli Aguilera de Guanajuato, Guanajuato. Soy egresada de la Universidad Michoacana. Una pregunta. Yo quisiera saber si yo como abogado postulante pudiera promover o pudiera llevar a cabo algún tipo de nulidad eclesiástica con respecto a lo que son matrimonios. ¿Se puede o solamente puedo yo coadyuvar con algún abogado de la iglesia? Gracias. Sí, en general, en principio sí se puede. Solamente que para asegurar la pericia y la capacitación que usted tiene, pues tiene que ser aprobada, sea por el obispo o al menos por el vicario judicial, pero en general, pues necesita la aprobación del obispo.
Y una segunda pregunta respecto de eso mismo. ¿Cómo podría yo tener autorización precisamente de la vicaría o del obispo? ¿Me puedo acercar por mis propios medios o necesito acercarme al abogado de la vicaría para que él me recomiende o me apoye? Gracias. Yo creo que es conveniente, dice que es de Guanajuato, ¿verdad? Sí, de Guanajuato. Pero como le comento, también estudié en la Michoacana, así que llevo, pues, ahora sí que el derecho de ambos. Sí, por la jurisdicción. Vamos, si usted quisiera tratar un caso o postular un caso en el tribunal que le corresponde a Guanajuato, que es el de León, sí tendría usted que ver la posibilidad de que la aprobaran, ¿verdad? Y tendría que, pienso yo, que el camino sería acercarse al vicario judicial de León. Yo lo conozco, pues es una persona muy accesible. Él le indicaría el modo como a usted se le pudiera aprobar como abogada en algún caso, ¿verdad? Las últimas dos preguntas, padre, para no alargarnos, ya si quieren más tarde se sigue con las preguntas que hicieron aquí. Las últimas dos preguntas las hace Claudia Edith y Paulina Isabel. Dice, para cursar la licenciatura en Derecho Canónico en México, ¿cuántos lugares hay? Y Paulina Isabel pregunta también, ¿pueden las mujeres cursar la licenciatura en Derecho Canónico? Sí, claro, y hasta el doctorado, ¿verdad? Yo tuve compañeras tanto en la licenciatura en México, estaban en la Universidad Pontificia, y desde luego también tuve muchas compañeras mujeres en el doctorado en Roma. Eso digamos, del género, el sexo, pues no implica nada para los estudios, ¿verdad? Para allá el ejercicio sí se necesita pues la aprobación del obispo mediante, pues yo creo que algún diálogo, alguna capacitación con los vicarios judiciales. Y si, por donde yo veo mucho la aportación de ustedes, ¿verdad? Muy laicos, muy buenos en sus materias, es pues la posibilidad de ayudarlos a que fueran abogados postulantes, pues, que nos ayudaran mucho a postular estas cuestiones, ¿no? El Papa Francisco en sus reformas ha pedido, ¿verdad?, que incluso se haga a nivel de las zonas o de parroquias también, un grupo que ayude en cierta forma también pastoralmente a los que quieren, a los que ya se separaron, que ya no pueden vivir juntos y que además pues quieren postular la nulidad del matrimonio. Entonces, ese grupo, la mente del Papa, es más a que ahí participen los laicos, ¿verdad? Listo. Pues, nos faltan 5 minutos para terminar el tiempo de la sesión. Lo que sigue sí al menos nos lleva otra media hora. No sé, Ulises, tú que si cubrimos el tiempo contestando preguntas y dejamos esto, ¿verdad?, que lo tendré que abreviar mucho en la tarde, para entrar pues a los procesos matrimoniales y tratar de cumplir el programa, ¿verdad?, para el día de hoy. Si gusta, padre, porque también son todavía muchas las preguntas que faltaban, pero si gusta la segunda parte de preguntas, pues la completamos en la siguiente sesión. Y si quiere, hasta aquí concluimos justamente, que sea la hora y media de la clase. Si tendríamos 5 minutitos quizá para contestar alguna pregunta más, Ulises. Ok, se la hago entonces. Dice Fernando, se ha comentado la gran necesidad de resolver los asuntos que son del conocimiento de los tribunales eclesiásticos. ¿Cómo los abogados podríamos integrarnos a apoyar esta labor, incluso de forma no remunerada, sino en una especie de servicio social? Sí, muy bien. Una parte sería, pues,
sí, seguir la capacitación en este tipo de cursos, ¿verdad? Para que el obispo, según la diócesis en la que se actúe, pueda tener una cierta, pues, seguridad de la capacidad que tiene el abogado laico, ¿verdad? Y que quiere ayudar, que bueno que esté a esa disposición, ¿verdad? Eso por una parte, seguir este tipo de cursos, ¿verdad? Ahora, otra cuestión es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo sí estoy tratando también de hacer posible esto que pide el Papa, el grupo de personas que ayude a recibir los casos de petición de nulidad de matrimonio, que nos ayude también en cierta forma a sanar, pues, dice el Papa, ciertas heridas que se dejan, pues, que se quedan por la separación, etcétera, ¿no? Y que a veces, pues, se agravan también, pues, otras circunstancias ya sociales, los juicios de divorcio, en fin, ¿no? A veces se agravan, pues, eso es una cuestión grande que pone el Papa, pero junto con esto, Padre, me parece que se pausó su internet. No sé si fue el mío o es el de todos. Ese es del padre, ¿verdad? El De del hecho, padre, yo así también es. lo dejé de escuchar. Sí, es el del padre. Sí, es el del padre. Ok, de hecho, esta se salió de la reunión. Bueno, ya de todas formas ya faltaban dos minutos. Pues bueno, hasta aquí concluimos esta primera conferencia. Igual nos vemos en la tarde, igual es a las 6 de la tarde. Para quienes gusten ingresar, pues la conferencia es en vivo. Pueden ingresar las personas que gusten. Y también está subiendo a YouTube todas las conferencias, se lo recuerdo. Nada más la diferencia es aproximadamente de unas 2 horas entre unas 3 horas después de cada conferencia, en lo que se hace la cuestión de técnica, de poder modificar el video y eso. Pues me debo saludarlos a todos, saludos a cualquier parte que estén del país y muchas gracias, que tengan un excelente día, nos vemos en la tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.